Y agradecemos que esta tarde nos acompañe en el estudio Marwan Soto Antaki. Él es escritor, él es analista de política internacional y pocos saben, Marwan, del dolor y de los motivos de este conflicto como tú. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querida Carla, muchas gracias. Buena tarde. Día complicado. A ver, Marwan, ¿cómo inicia el conflicto en Siria? ¿Por qué la mayoría no lo comprendemos, por más que intentemos? ¿Qué fuerzas están dentro y qué postura tendríamos que tomar? A ver, más allá de los incidentes de hoy, más allá del embajador ruso, tenemos en Siria quizá la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó algo que hace 6 años, casi 6 años, pintaba para ser una guerra civil y hoy se transformó quizá en el primer genocidio del siglo XXI? Tenemos una dictadura que llegó a principios de los 70. Hafez al-Assad llega por un golpe de Estado, padre de Bashar al-Assad, actual dictador. Pasaron los poderes de padre a hijo. Con las primaveras árabes, hace casi 6 años, la gente sale a la calle tratando de tener democracia, tener empleo. El país tenía una tasa de desempleo altísima de doctores, de gente que había tenido carreras que no tenían de qué comer, que no tenían trabajo, sobre todo porque el principal instrumento para el régimen, para poder controlar el país, fue a través de la policía secreta y de una red de corrupción gigantesca que estaban metidos en absolutamente todas las cosas prácticas de la vida. Después de que sale la gente en 2011 para pedir mejores condiciones, la respuesta de la dictadura fue un nivel de represión, un nivel de violencia que nadie se podía imaginar. Durante muchos años, durante casi 4 años, se van manteniendo distintas fuerzas en el país a las que se van sumando. De estos primeros rebeldes que estaban en contra de la dictadura, las fuerzas de la dictadura, algunos fundamentalistas islámicos, tenemos una escisión de Al-Qaeda, de la Al-Qaeda que veníamos escuchando desde principios desde las Torres Gemelas, que se separa y a partir de su separación tenemos a lo que le llamamos el Estado Islámico, el Daesh. Luego se van incorporando distintas fuerzas islamistas que no son Al-Qaeda, que no son el Daesh, pero siguen siendo fuerzas islamistas. Además se suman los kurdos, una etnia gigantesca que llevaba años, llevaba toda la vida buscando un territorio y nunca lo tuvieron. Tenemos distintos actores locales y tenemos distintos actores internacionales, sobre todo Moscú. Ya sé que en México queremos que los gringos sean los malos de todo. Aquí el principal problema es Moscú, que ha sido el aliado de Siria y de algunas otras dictaduras de la zona desde hace muchísimo tiempo, proveyéndolos de armas, proveyéndolos de asistencia y desde hace poco incorporándose a la guerra civil siria como nunca se había hecho. ¿Qué es lo que pasa con su incorporación a la guerra civil siria? Tenemos Alepo, uno de los bastiones rebeldes que tenía la ciudad. A partir de esta intervención, de este aumento de la intervención rusa, tenemos una ciudad bombardeada por tropas del régimen, por tropas rusas, para tener la peor crisis humanitaria que hemos visto. Oye, antes de irnos a corte, ¿me podrías dar algunos números de Siria? ¿Cuánta gente ha salido exiliada? ¿Cuántos han muerto según el último reporte? ¿Qué tiene que ver con los atentados en Alemania o en Turquía? Teníamos un país, Siria ya solo existe de nombre, Siria ya no existe, tenemos que entender eso, porque eso es responsabilidad de todos. No será culpa, la culpa serán de los gobiernos que están metidos, la responsabilidad es de todos, porque había un país de 23 millones más o menos de habitantes, del cual han tenido que huir de sus fronteras casi la mitad de la población, 500,000 muertos, 4,5 millones de refugiados en otros países. Tenemos 11 millones de personas que están bajo riesgo por las bombas, que son desplazados internos y externos, tratando de buscar un lugar en los campamentos de refugio y en los asentamientos, como por ejemplo el de Líbano que tú acabas de visitar. Bueno, como les informábamos, acaba de ocurrir un atentado en Alemania. Tenemos que continuar con estas noticias, pero Marwan, solo me gustaría quitarte medio minuto para que me digas cómo era Alepo. Mira, Siria era un país pobre, siempre ha sido un país pobre. No tenemos esta belleza mítica que se toma con las ciudades de esta zona del mundo, pero teníamos toda la historia del planeta, absolutamente toda, de ruinas romanas a los primeros templos cristianos, zonas judías, zonas musulmanas, pasó el mundo entero. Nada de eso existe. Los atentados que hemos visto hoy tienen que ver con que después de 6 años seguimos teniendo que recordarle a la gente que hay una crisis humanitaria sobre la que nadie ha hecho nada. Marwan, te agradezco que hayas venido especialmente hoy a platicar con nosotros. Sí, Marwan Soto Antaki es autor de varias novelas y ensayos, pero yo les recomiendo especialmente en estos días Pensar Medio Oriente. Gracias, Marwan. Gracias, querida Carla. Gracias. Buenas tardes.